Señoras y señores, siempre recordaremos su nombre. Recuerdo mi nombre, Leo Messi. Leo Messi. I've never kissed. I just need a taste. Hooked on you and addict. I can't let you slip away. Take me in, take me down. I wanna feel your love right now. Take me in, take me down. I wanna feel your love right now. Take me in, take me down. I wanna feel your love right now. Your love me. It's your love tonight, tonight. Now all I need. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy César Romy de Libre Directo. Hoy me apetecía hacer un vídeo diferente y a partir de ahora se vienen vídeos que tratarán y hablarán sobre las leyendas del fútbol y partidos míticos. Pero en este vídeo quiero rendir un humilde y pequeño homenaje a Leo Messi, el mejor futbolista de la historia, que ha sido galardonado con el premio Marca América, que reconoce al futbolista que más títulos, más laureado de la historia del fútbol. Y atención aquí. Pero esta vez sé que no volveré a entregar ese reconocimiento de futbolista con más títulos colectivos e individuales de la historia a ningún jugador más. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nadie te superará. Es absolutamente imposible. Con todos ustedes, Juan Ignacio Gallardo, director del Marca. Gente, estáis consiguiendo algo increíble y me siento súper orgulloso. Estamos muy cerca ya, cada vez más, de 30.000 suscriptores. ¿Llegaremos dentro de poco? Crecemos gracias a vosotros, gracias a tantos miles de personas que se pasan regularmente a ver el contenido del canal. Y sé que muchos todavía no estáis suscritos. Os animo a que lo hagáis. Cada día somos más. Y ahora vamos a hablar sobre Leo. Assistència de Xavi, més cap a dreta per Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 Lionel Andrés Messi Cucitini o Cusitini, no sé cómo se pronuncia, nacido el 24 de junio de 1987, nacimiento de una leyenda del mejor futbolista de la historia. A diferencia de lo que muchos creen, este chiquito, jovencito Messi, bueno, era un bebé casi, no empezó jugando en Newell's, sino un equipo local de su tierra donde nació, Rosario, Argentina, el Grandoli Fútbol Club. Con 4 añitos ya vestía la camiseta, aunque hasta los 5 años no comenzó a jugar regularmente con el Grandoli. Y Leo tiene una preciosa historia con su abuela Celia, fallecida cuando Messi tenía 10, 11 años, si no recuerdo mal, con quien tiene un vínculo que jamás se romperá y que cuando era muy chiquitín, iba con Leo a ver sus partidos con el Grandoli. Fijaos en este vídeo porque es muy bonito. ¿Es verdad que la abuela Celia una vez encaró a un técnico, que es tu abuela? Una vez encaró a un técnico, una vez su abuela se encaró con un entrenador. ¿Y lo puteó porque no te ponía, algo así? Sí. ¿Cómo fue eso? Se mosqueó con él porque no lo ponía. 4 años yo. 4 años. Y jugaba Grandoli, la categoría 86, un año más que yo. Sí. No, sí, 86. Y faltaba un jugador. Y mi abuela decía, ponelo. No, le decía, ¿Era muy chiquitito? Sí, una porquería. Ponelo, decía, no, chiquitito, dice, no puede jugar. Ponelo. El entrenador no lo quería poner porque era muy chiquitito. Y la abuela, que lo pongas. Te va a salvar el partido, le decía. No. Y empezaron a discutir. Era brava la abuela, entonces. Sí.
Entonces terminaron discutiendo, cambiaron un par de palabras y después me puso al final el tipo. Ah, ¿te puso? Me puso. Y le pidió piña de la abuela, ¿no? Por la duda. A partir de ahí jugó aproximadamente 2 años y algo en el Grandoli, en este equipo local, y pasó de ahí a ya sí, Newell's, el equipo de su corazón, junto con el Fútbol Club Barcelona y, por supuesto, la selección argentina. Qué chiquito Leo, ¿eh? Bueno, yo empecé jugando de 5 años en Grandoli, un club de barrio donde todos los domingos estábamos toda la familia, pasábamos unos grandes momentos. Luego a los 7, por parte... Que todavía me sorprende muchísimo, gente, de verdad, ver a Leo tan pequeño. Es que hasta me emociona, de verdad. De mi hermano así me fui a Newell's, donde estuve hasta los 14 años y de ahí... Bueno, yo empecé a A jugar... los 7 años aproximadamente se fue. El Newell's sí que empezó ya a desarrollarse mucho más, aunque ya de muy chiquitín se le veía que era un jugador excepcional, que si progresaba adecuadamente y continuaba esa progresión, podría llegar muy... Newell's, equipo de su infancia, de su corazón, ahí estáis viendo a Leo abajo de la foto con la pelotita, siempre pegado a ella. Continuó desarrollándose y aproximadamente su abuela falleció cuando tenía 10 años. A los 11 años le detectaron el famoso problema hormonal. Una deficiencia hormonal que, como todos sabéis, de chiquitito le provocaría problemas en el crecimiento. Pero aquí comienza la historia que muchos culés sabemos y conocemos al pie de la letra, porque el Barça se fijó en él. No eras para menos. Y quiero hacer una mención especial a Carles Rechat, porque fue uno de los partícipes, uno de los autores de que Leo recalara en el FC Barcelona, por no decir el máximo responsable. Todos recordáis la famosa foto, la servilleta donde supuestamente Leo firmó su primer contrato con el Barça. Bueno, esto es un poco una leyenda, ¿no? Pero muy bonita. El FC Barcelona se lo dio todo, tanto a Leo como a su familia, que la verdad, según cuentan, sus inicios no fueron del todo fáciles. Trasladarse a España no fue nada fácil, pero finalmente consiguieron adaptarse y el Barça se lo dio y le proporcionó todo, le ayudó con un tratamiento para esta deficiencia hormonal, la hormona del crecimiento, y el Barça y Leo crecieron juntos. Era increíble, maravillaba a todos los entrenadores y compañeros que tenía a su lado, y de manera meteórica llegó a este momento, el momento de su debut sustituyendo a quien ahora es director deportivo, Deco. De hecho, el Barça recientemente, hace 2 días, el 16 de octubre, quiso recordar y rendir tributo a Leo por sus 20 años desde el debut oficial en el Estadi Olímpic Luis Companys. A partir de ahí, lo demás es historia del fútbol. Todo lo recordaremos. Y evidentemente, Leo también. ¡No, Leo, al McDonald's no! ¡Al McDonald's no! Leo Messi ha alcanzado la cima del fútbol no solamente por sus títulos individuales, sino por aquellos títulos que se resistían pero que finalmente llegaron. El fútbol le debía algo a Leo Messi y se lo dio. Y no solamente una vez, sino incluso 2 veces. Ya no solamente el Mundial, sino la Copa América, tan deseada y codiciada por los argentinos. Y por supuesto, el Mundial de Qatar, que a pesar de que muchos lloren y lloren, llora Edu, llora, fue una realidad, una bonita realidad para todos los argentinos, para Leo Messi, para su familia, para todos los integrantes de la selección argentina y también, ¿por qué no?, para gran parte de la afición culé, que se alegra de que el mejor futbolista de la historia, que tanto le ha dado al Barça, hubiera conseguido lo que más preciaba. Y quiero dar una opinión muy clara y muy breve. Creo que Leo Messi no se entendería sin el Barça, y el actual Barça de hoy día no se entendería sin Leo Messi. Ambos están ligados para toda la eternidad, lo sabe Leo y lo sabe el Barça. Ojalá algún día, por ejemplo, con el debut del Barça en el estadio Spotify Camp Nou, cuando ya esté completamente hecho, ojalá podamos ver a Leo ese día. ¿Y qué decir de sus títulos individuales? Aquí vemos a nuestra reina Aitana con Leo Messi en uno de sus balones de oro. Y esta bonita imagen también con otra de nuestras reinas, Alexia. No hace falta que cuente cuántos balones de oro tiene Messi, ¿verdad? Premio Marca América al jugador
más laureado de la historia, 46 títulos de Leo Messi. Felicidades, Leo, te lo mereces. Tu carrera y tú como persona lo mereces. Y hasta aquí el vídeo, un pequeño tributo a Leo. Me apetecía muchísimo hacerlo después de que el otro día se cumpliera los 20 años desde su debut con el Barça y el Barça así lo anunciara. Y por supuesto, este premio de Marca América. Leo, gracias por todo.